Hola y bienvenidas y bienvenidos a opositas.com. Hoy vamos a centrarnos en una de nuestras conocidas píldoras de estudio, que es un método fantástico para conocer los rasgos generales de distintas figuras, ya sea bien a nivel únicamente jurídico o como va a ser en este caso también con una trascendencia económica y financiera. Concretamente, la píldora de hoy se va a centrar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, conocido por todo a nivel general. Y para empezar, conviene decir que este IRPF constituye una de las modalidades de ingresos tributarios. Ingresos como aquellas fuentes mediante las cuales el Estado da sostenimiento al gasto público. ¿Qué otro tipo de ingresos tributarios tenemos además de los impuestos? Las tasas y las contribuciones especiales. Los tres, además, recogidos en la Ley 58/2003 General Tributaria. ¿En qué consisten además estos ingresos tributarios? En que van a ser unas contraprestaciones o unos pagos que van a efectuar las personas ciudadanas del Estado en favor del mismo, en favor, en caso concreto, de la administración tributaria, como consecuencia de una serie de actos o de una serie de actividades concretas a las cuales la legislación va a atribuirle esa obligación de pagar al Estado una cuantía determinada. Cuando hablamos además del impuesto sobre la renta de las personas físicas, es un impuesto que se exige a nivel estatal con respecto a todo el territorio nacional. Si bien que esto no excluye la posibilidad de que se encuentre cedido parcialmente en cuanto a su recaudación en favor de las comunidades autónomas, concretamente un 50%. Sin embargo, aquí lo que nos interesa sería la perspectiva general, digamos, la vista de pájaro con respecto a las características y cuál va a ser la estructura del impuesto a efectos de recaudación y obtención de una serie de recursos económicos con su exacción. Dicho esto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye uno de los impuestos conocidos como de tipo directo y de carácter personal. Cuando hablamos de un impuesto directo es aquel donde lo que se grava exactamente tendría una naturaleza objetiva o una naturaleza material. Es un objeto específico que además es susceptible de una tasación y una determinación de valor. En este caso concreto, lo que constituye ese objeto sería la renta o los ingresos periódicos. Muy importante aquí el matiz de la periodicidad o de la continuidad en la percepción de unos ingresos que son con respecto a los cuales se van a establecer además las distintas tarifas. Pero además es un impuesto de tipo personal, puesto que la percepción de esos ingresos periódicos ha de estar determinada por una persona concreta. Está individualizado con respecto a una persona concreta. Es decir, no vale la percepción, digamos, a nivel anónimo de una cuantía, sino que sería la vinculación de los ingresos con respecto a la persona que figuraría en una nómina en caso de tratarse de un trabajo asalariado, que va a ser, digamos, el ámbito general en el que vamos a encontrar la aplicación de este impuesto. Dicho esto, y una vez que tenemos la caracterización general del IRPF, ¿qué sucede entonces? Que este grava concretamente los ingresos que percibe una persona de estas características. Ahora bien, estos ingresos van a estar constituidos a su vez por una serie de categorías en función del origen concreto de donde proceden esos ingresos. ¿Qué supone esto? Que por un lado van a estar integrados en esos ingresos los rendimientos del trabajo, que nos va a incluir, entre otras circunstancias, la percepción de sueldo y salario. También se incluiría en este caso las prestaciones por desempleo, si se perciben dietas y gastos de viaje, salvo aquellas que estén destinadas a un pago de locomoción o de manutención y estancia, ya que esos ingresos han sido destinados a la cobertura de esos gastos, de manera que únicamente tendríamos dietas si nos dan una paga extraordinaria por realizar cualquier tipo de viaje fuera de nuestro entorno
laboral o fuera de nuestro centro de trabajo, y además de darnos cobertura a todos esos gastos de manutención, pues nos darían esa cantidad extra y por lo tanto sí que entraría en estos rendimientos del trabajo. De otro lado tenemos el rendimiento de capital, que además puede ser de tipo inmobiliario o de tipo mobiliario. Concretamente, cuando hablamos de tipo inmobiliario, sería un ejemplo de una persona que percibe una renta de alquiler por un piso o un apartamento que es de su titularidad y que lo está arrendando, y también otro tipo de rendimiento de capital sería aquel que procede, digamos, de la inversión en distintos tipos de fondos, y esos valores, digamos, que se obtienen también serían el resultado de este tipo de actividades. En tercer lugar, hablaríamos de rendimiento de actividades económicas, que sería aquellos rendimientos o aquellas rentas que se obtienen como consecuencia de una combinación normalmente de un trabajo personal y también de unos rendimientos de capital. ¿A qué se traduciría esto en términos normales? A una persona que es autónoma y que por tanto va a utilizar una serie de bienes para la realización de una actividad dentro del mercado, y a cambio de esa realización de actividad vamos a tener la percepción de un beneficio económico. A ello se van a sumar como esa base imponible general las ganancias y pérdidas patrimoniales, normalmente con objeto de una alteración de la titularidad de bienes de estas características, ya sea bien la compra de una casa. Sí es cierto que también se puede tratar de transferencias que se van a realizar a título lucrativo. Aquí es muy importante diferenciar entre transferencias onerosas, es decir, a cambio de las cuales se va a percibir un dinero, como decía, esa venta de una vivienda, y con respecto a aquellas que tienen lugar a nivel lucrativo, es decir, esas transferencias que no van a suponer la obtención de un beneficio, aunque en este último caso sí que habría que atender además a la aplicación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aparte de esto, habrá de tener en cuenta que a la hora de aplicar las distintas tarifas, esta base imponible general, base imponible entendida como la manifestación económica del objeto concreto con respecto al cual se aplica el impuesto sobre la renta, que hemos dicho anteriormente con respecto a la percepción de unos ingresos periódicos, de forma que se pasaría del hecho imponible, es decir, el objeto, a la base imponible, su manifestación económica. Además de esta base imponible general, vamos a tener lo que se denomina como base imponible del ahorro. ¿Qué quiere decir este ahorro? Que sería aquello que obtenemos y que no vamos a dedicar con carácter general al pago de nuestras necesidades habituales. Precisamente los rendimientos de capital inmobiliario, como sería el arrendamiento de una vivienda, se entiende como un ingreso extraordinario y no como aquello que constituye la base principal de financiación de nuestras necesidades básicas. Y lo mismo sucedería con esas ganancias y pérdidas patrimoniales, de forma que la base imponible general se calculará de forma diferenciada a esta base imponible del ahorro. Cuando pasamos de la base imponible a la base liquidable, quiere decir que vamos a aplicar una serie de reducciones a la cuantía que en un principio nos correspondería pagar en favor del Estado o de la Administración tributaria. Estas reducciones, ¿en qué se traducen? Ya sea bien en si realizamos una declaración conjunta, si realizamos aportaciones a planes de pensiones de forma que esas aportaciones no estarían dentro del cómputo para determinar la tarifa concreta o el porcentaje de gravamen al cual vamos a estar sujetos, si se realizan aportaciones a partidos o si también se realizan aportaciones con objeto de la financiación de pensiones compensatorias. Esta base liquidable va a ser lo que se va a tomar en cuenta finalmente el nivel de ingreso, digamos, neto, con todas esas reducciones aplicadas, con respecto al cual se va a aplicar el tipo de gravamen, es decir, el porcentaje concreto. Y aquí vamos a tener una cuota íntegra que va a tener, por un lado, una manifestación estatal, pero también vamos a obtener una cuota a nivel autonómico, en tanto que el impuesto se encuentra cedido
en un 50%. Para calcular estas cuotas, por lo tanto, tendremos que calcular la aplicación del porcentaje a la base liquidable que haya quedado con respecto a esos ingresos generales y se sumará la que se hubiese obtenido por los ingresos considerados como de ahorro. Además, esa base a nivel general que no tiene en cuenta la base del ahorro, se le aplicará lo que se denomina como mínimos, concretamente el mínimo personal y familiar. ¿Esto qué quiere decir? La parte de unos ingresos o de una renta que van a estar destinados esencialmente al pago de las necesidades más básicas, ya sea a título personal, como la compra de alimentos, el pago del alquiler o de la hipoteca, o también pago de préstamo, por ejemplo, de un vehículo, y los que van dedicados a sufragar los gastos de la familia que dependa de los ingresos que obtiene la persona con la condición de contribuyente. Una vez que tenemos esa cuota íntegra con la manifestación a nivel estatal y la manifestación a nivel de cuota íntegra autonómica, obtenemos la cuota líquida, porque con respecto a esa cuota también se le podrán aplicar una serie de deducciones en función de las circunstancias personales de la persona contribuyente. Entonces, además, habrá de tener en cuenta que si una persona ha realizado una serie de retenciones, como sucede con parte del importe de nuestra nómina mensual, la cuota líquida resultante en finalmente lo que tenemos que pagar a nivel anual, porque ya sabemos que el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene un periodo impositivo que coincide a rasgos generales con el año natural, finalmente tendremos de un lado las consideraciones de esas deducciones que se hubieran aplicado para determinar la cuota líquida, así como esas retenciones que se hubiesen aplicado mes a mes con las correspondientes nóminas. ¿Qué sucede? Que si atendiendo a la totalidad de nuestros ingresos y aplicando las retenciones hemos pagado más de lo que nos correspondería, nos tocará recibir una devolución por parte de la Administración tributaria y si las retenciones que se nos han aplicado a nivel mensual no son suficientes para cubrir la cuota que se hubiese calculado en base al nivel total de ingresos o de rentas que percibimos a lo largo de un año, nos tocará pagar la diferencia entre lo que se ha retenido y se ha pagado a cuenta, con lo que todavía tenemos la obligación de pagar en favor de la administración. Precisamente, una vez que se realiza la correspondiente declaración en las fechas que están determinadas en la campaña de renta, se harán, en base a los datos que hayamos consignado en esos modelos y en esas declaraciones, cuál es la media de ingresos que tenemos, se comparará con las distintas escalas que encontramos publicadas tanto en la legislación propia del impuesto sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a saber que está establecido en la ley 35/2006, y en base a ello, a final de año, se determinará si se ha cubierto la totalidad o no de cuota, o para nosotros no cuota, sino deuda que tenemos con la administración y que por tanto deberemos compensar. Con esto damos por finalizada esta píldora en materia tributaria o impositiva, que en muchas ocasiones constituye una de estas materias mucho más árida a la hora de estudiar, precisamente por el tecnicismo que supone en muchas circunstancias hablar de este tipo de figuras y la aplicación cuando hablamos de tarifas, cuando hablamos de deducciones, cuando hablamos de porcentajes, pero que sin embargo, viéndolas primero de esta forma generalizada y lo más breve posible, que nos permita identificar los elementos principales, creo que puede ayudar en gran medida posteriormente a estudiar las cuestiones con mayor detalle. Por mi parte, nada más que agradeceros vuestra atención en esta mini sesión o en esta mini píldora, y nos vemos en la próxima en opositas.com.